Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes en el primer programa del año 2024, donde, como siempre, vamos a tener un tema súper interesante y que tiene muchísimo que ver con empezar el año. Entonces, pues en esta ocasión voy a presentarles a dos especialistas que tendremos con nosotros, que es Luis Latapí, CEO de Data Analytics, y Eduardo Jiménez, que en esta ocasión tengo el gusto además de compartirles que comenzará a ser nuestro coordinador académico de Círculo Logístico. Entonces, esto nos ayudará muchísimo para poder tener muchísimo más temas que serán de interés para ustedes. Y en esta ocasión, como les comentaba, vamos a hablar sobre temas muy importantes. Vamos es muy general. Ellos nuestros especialistas van a desglosar un poco de la seguridad logística del autotransporte de carga, donde seguramente nos platicarán sobre panorama, sobre el rol de la tecnología y muchísimo más. Pero ¿para qué les digo más? Mejor los dejo con nuestros especialistas, Luis Latapí, Eduardo Jiménez. Muchísimas gracias, bienvenidos y adelante. Eduardo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Vane. Pues un placer estar nuevamente en un evento organizado por Círculo Logístico y al mismo tiempo muy emocionado de seguir trabajando con algunos colegas en temas relacionados con la protección de carga, con la seguridad en la cadena de suministro y ante pues lo que parece ser un año muy retador en esta materia para México. Y el día de hoy pues tengo el gusto de conversar con mi colega y amigo Luis Latapí, que como bien lo mencionaste es CEO, socio fundador de Ethics Data Analytics. Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Antes de entrar de lleno a la entrevista, pues me gustaría pedirte que tú mismo te presentaras para dar un poquito más de contexto a quienes nos van a ver en esta entrevista. Héctor, antes que nada, muchas gracias por la invitación para participar en este primer programa de Círculo Logístico TV. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Vanessa, a Héctor. Es un honor estar con ustedes. Pues me presento. Soy Luis Latapí. Soy CEO y fundador de Ethics Data Analytics. Somos una empresa dedicada a resolver y a construir soluciones para contener las condiciones de riesgo en las que pueden estar involucradas las personas y cuyas decisiones afectan la seguridad y ponen en riesgo el patrimonio, la seguridad de las personas y el flujo ordenado de las operaciones. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey en la carrera de Administración de Empresas. Me he desempeñado como director y como líder de varias compañías, fundamentalmente temas de consultoría, con mucho enfoque en temas de situaciones de dirección en empresas de consumo masivo. Antes de fundar Ethics, fundamos Ethics con una serie de tecnologías y una serie de beneficios para la industria, y esto es lo que después de tantos años nos lleva a esta situación. Escribo en algunas publicaciones como Hominis, como Voces México, me está escapando por ahí alguna más. He estado participando en varios seminarios, conferencias, doy pláticas, etcétera, y ese es, en términos generales, mi antecedente profesional. Muchas gracias, Luis. Pues sin duda un referente en la industria y por supuesto también un líder de opinión, ¿no? Reconocido en muchos ámbitos de la seguridad corporativa. Yo quisiera empezar, como lo presentó Vane, desglosando la seguridad logística del autotransporte de carga. Y creo que como punto principal es, pues, analizar, ¿no? En forma segmentada, cómo es que suceden los robos, cómo es que estos incidentes se dan. Y creo sin duda que uno de los objetivos comunes que se tienen aquí es detectar los puntos críticos a observar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En tu opinión, ¿cómo suceden los robos?
sin intención de ser simplista o reduccionista, creo que hay tres grandes momentos cuando exponemos una carga o cuando sucede un robo. Vamos a poner, la primera parte es cuando está todo el proceso de carga del vehículo, cuando está todo el proceso de preparación del viaje. Esa es la primera parte. Es muy importante esta etapa porque es la única donde podemos generar situaciones reales de prevención. Una vez que el vehículo está cargado y el vehículo se pone en marcha, inicia la segunda etapa, que es el vehículo en tránsito, y en la posición del vehículo en tránsito existe una situación muy importante. A partir de ese momento, el camión o el vehículo de autotransporte de carga está expuesto a la mayor condición de riesgo. Desde que se empieza a mover, sale de las instalaciones, toma ruta por estas famosas calles aledañas, toma las vías principales, toma la carretera o las rutas para llegar a destino, el vehículo totalmente está expuesto. Existe una gran tecnología y una gran cantidad de cosas montadas a su alrededor, geocercas, monitoreo de hotspots, localización, cámaras dentro del camión, candados solares. Existe una gran cantidad de cosas, pero tenemos que reconocer que en ese momento el vehículo va con una o dos personas, cuando más una patrulla, y van solos a su destino. ¿Sí? No, todos los demás podemos estar en diferentes ámbitos, pero el camión con el chofer o con el operador va solo. Y después el tercer momento es cuando sucede y el momento posterior al robo. Esto es, el camión está siendo atacado, el vehículo está expuesto a violencia o está expuesto a una condición de riesgo, y en ese momento, que usualmente es muy breve, que dura unos cuantos minutos esta situación de robo del vehículo, queda expuesto ahora. ¿Qué hacemos cuando el vehículo ya se lo llevaron, se lo están llevando? Y tenemos que tratar de frustrar un evento que ya sucedió o tratar de recuperar la carga con la menor exposición de las personas que están involucradas, y es el riesgo de los operadores, de los guardias, etc. Yo creo que estos son los tres puntos críticos o los tres momentos importantes a observar. De ellos, en el único que podemos tener un control y que puede cambiar el futuro es el momento de la carga y de la asignación de la carga. Esta es la parte preventiva del robo. Todo lo demás ya vamos siendo pasajeros del evento. Muy interesante, Luis, la reflexión. Creo que todos siempre estamos pensando, seamos del mundo corporativo, seamos prestadores de servicios, en la logística, pero siempre estamos pensando en qué le ponemos al camión para que no se lo roben cuando ya está cargado. Y es muy, muy interesante la reflexión que tú haces, que el momento de la verdad, el momento crítico, es justamente antes de que salga, justamente cuando se enrampa, se empieza a cargar, se empieza a documentar todo, cuando la mayor cantidad, si no es que la totalidad de las medidas preventivas se llegan a dar, ¿no? Y me gustó mucho tu filosofía de los tres momentos de la verdad, ¿no? Que en algunos casos por ahí se menciona el antes, el durante y el después. Pues aquí es algo parecido, ¿no? El antes de la carga, el durante la carga y el tercero cuando ya ha pasado lamentablemente un incidente y entonces empezamos a tratar de frustrarlo o de recuperarlo. Gracias, Luis. Creo que esa perspectiva es muy interesante desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de la gente que hace logísticas, almacén, control de inventarios, despacho. Sin duda habrá estadísticas y algunas tendencias actuales o actualizadas de robo en el autotransporte que se generan. Entonces, me gustaría preguntarte, desde la perspectiva de Ethics Data Analytics, la empresa que tú diriges, ¿cuál es la perspectiva de la seguridad logística? ¿Cómo la ve Ethics Data Analytics? Muy bien, déjame empezar por
completando bueno, completa. Estoy haciendo una coletilla sobre lo que dijiste de los 3 momentos. El único momento en que tenemos el control del activo es en la primera. Después de la primera etapa ya no tenemos ningún control del activo. Ahora, ¿de qué tamaño puede llegar a ser esto? Nosotros tenemos en la estadística de las evaluaciones que realizamos en la compañía un número que le llamamos 125, ¿sí? Del 100% de las personas que podemos tener en una organización y que pueden generar condiciones de riesgo, normalmente el 5% de esas personas está cometiendo actos de quebranto que dañan patrimonialmente la seguridad de la empresa. El 20% generan fallas en los procesos o desarrollan o actúan fuera de los procesos, no generan beneficios personales, no podemos hablar que sean delincuentes o que sean quebrantadores, pero al no cumplir los procesos, ponen en riesgo o reducen las posibilidades de contener los eventos, ¿sí? Y el 75% se maneja dentro de un estándar de cumplimiento ético, de seguimiento y de cumplimiento adecuado de los procesos. Entonces hablamos de un 25% de las personas que son una condición de riesgo. Ahora, eso estamos hablando en una compañía que lleva a cabo buenas prácticas de cumplimiento ético institucional. Actualmente, la industria de logística y la industria de seguridad tienen dos rubros de diferentes de calificaciones. Pero debemos pensar que entre la industria logística y de seguridad, dependiendo de la industria y de la zona, las personas que están cometiendo actos fuera de la norma que afectan el patrimonio directo de la compañía se encuentran entre el 15 y el 25%. Son muchas personas en las cuales están actuando, dañando el patrimonio de la compañía y afectando, y afectando la operación de las empresas. Ahora, ¿cuál es el panorama según nosotros, para los próximos 12 meses? Hasta el momento, el año pasado fue un año bastante complejo en el tema de robo de camiones, pérdida de mercancías, daños patrimoniales, algunas situaciones con el personal que opera estas situaciones que lamentar, etcétera. No podemos prever el futuro, lo que sí podemos decir es que no se están llevando a cabo las acciones necesarias para reducirlos. Si no se llevan a cabo acciones positivas para reducir estas circunstancias, tampoco podemos pensar que haya motivos para que estas disminuyan. El crimen organizado se encuentra muy activo, ha encontrado que es un gran negocio estar vendiendo la mercancía. Muchas de las compañías saben dónde se están comercializando sus productos, o sea, no están escondidos, están al público, se ven en el público estas mercancías. Y si está haciendo un negocio rentable, si está haciendo un negocio que no está siendo perseguido adecuadamente o castigado en la forma que debería ser, no hay causas o motivos para pensar que este vaya a disminuir. Al contrario, todo parece indicar que ante los incrementos de las perspectivas económicas, entre más se deteriora la economía, estas cosas crecen porque la gente necesita hacerse llegar de recursos para poder subsistir. Y esta es una forma de subsistencia contra la cual en el momento no existe contención. ¿A quiénes nos vamos a encontrar involucrados en estos datos? A operadores de autotransporte. Las áreas logísticas están involucradas, por supuesto. Son ellos los que tienen los documentos, son ellos los que saben qué va en cada camión, qué va en cada placa de camión, son los que llevan las mezclas de la mercancía, que conocen las rutas. El área de logística es el proveedor de la información natural. Las áreas de seguridad muchas veces son las que están dando las notificaciones de paso, etcétera. ¿Qué contribuye a toda esta situación? El consumo. Hay una demanda de productos. Habíamos hablado, el crimen organizado es un modus vivendi, es parte de sus ingresos y no hay motivo para que lo abandonen. ¿Qué contribuye? Un Estado. El Estado es importante, el Estado es el único autorizado para el ejercicio de la fuerza de una manera legal. Entonces, si no tenemos esa parte. Sin embargo, hay otras cosas que son importantes. La gestión empresarial.
de repente, como las áreas de seguridad van a pedir recursos, a decir que hay problemas, que tienen alternativas de solución, y no les dan los recursos para resolverlo. Ese es un gran problema. Quieren que las áreas de seguridad resuelvan cosas con el mismo presupuesto, o en muchos casos menor al que tienen asignado. El recurso humano se ha vuelto un problema. Hay cada vez menos gente que quiera ser operador, menos gente que quiera ser guardia. Tenemos problemas para el reclutamiento en las áreas de logística. O sea, el recurso humano se vuelve escaso, y eso nos hace tener la tentación o estar contratando gente que no deberíamos. El recurso financiero, las compañías deciden dónde poner el recurso, donde sea más rentable, y las áreas de seguridad nunca las he visto en las primeras líneas. Y la otra es la tecnología. De repente nos vamos por los caminos que conocemos y no queremos hacer uso de tecnologías nuevas, aún entendiendo que son una alternativa de solución. Ya, muy bien, Luis, pues creo que todo esto que acabas de escribir, podríamos resumirlo como los principales factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los transportes que llevan mercancía, ¿no? El consumo, ya hablaste del crimen organizado, la presencia y participación pasiva o activa o neutra del Estado, la gestión empresarial, hablaste ya del recurso humano y cómo se está comportando, los recursos financieros y la tecnología que pues va avanzando a pasos agigantados, pero que también tanto crece para proteger como crece para desproteger, ¿no? También las bandas criminales se basan o basan su operación en tecnología. Muy bien, Luis, pues a veces estoy seguro que a todos los que conformamos de una u otra forma la cadena de suministro, todos estos estudios, reflexiones, pues nos ayudan a entender un poquito mejor cómo está la situación. Sin embargo, creo que siempre ayuda más cuando se hace algún análisis de casos y, por supuesto, algunas estrategias de prevención, ¿no? ¿Tú podrías compartir algo acerca de casos reales de robos y sus implicaciones que consideres puede ser de interés para esta sesión? Sí, podemos platicar un poquito bajo la perspectiva de lo que nosotros hacemos y vemos. Todos los días llegan aquí eventos de robo de camiones de autotransporte de carga, todos los días contribuimos, y el enfoque siempre es el mismo. A mí me llama mucho la atención. Todos desean saber si el operador está involucrado. Entonces nos dan la declaración del operador, analizamos la declaración del operador, se valida la veracidad de toda esa información y decimos si el operador está involucrado o no está involucrado. Y de ahí se derivan un montón de situaciones muy curiosas. La primera es, siempre tratamos de resolver el problema, o sea, el problema de ese robo, y no tratamos de resolver el problema de los que van a venir. Pareciera que la consigna es, vamos a resolver ese robo, bloquearon la carretera, interceptaron al camión, al operador, ya no sabemos, lo hacen muy rápido para poder instalar el jammer, y que los tiempos de reacción se han vuelto muy cortos. Por eso también los robos se han vuelto muy violentos. La mejor forma de parar un camión en forma rápida es usando un mayor ejercicio de fuerza. Entonces se vuelven muy rápidos, de muy rápida reacción, se activan el jammer, deshabilitan la comunicación del camión. Toda esta historia es la misma todos los días, ¿no? Robos más violentos, aplicaciones de jammer, pérdida del vehículo, pérdida de la carga, y en ese momento todo a correr. No nos estamos preocupando por los robos que puedan darse en el futuro. Esa es una de las cosas que más nos llaman la atención. ¿Qué pasa con los operadores? Sí hay operadores involucrados, sí hay gente que decimos, este operador sí está involucrado, sí participó en el robo, sí tenía conocimiento, sí obtuvo beneficios, pero muchos de ellos nos estamos encontrando cada vez más que no están involucrados en el robo del camión. Y la lógica no está tan perdida. ¿Por qué voy a robarme yo mi camión cuando puedo dar información del camión que está junto a mí en el área de carga
y pasar las cargas, las rutas, las placas y los papeles que están puestos sobre una tarima o el mismo guardia de seguridad está dando. Entonces es mucho más fácil observar al vecino y mandar otro camión a mandar el propio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la información se fuga por diferentes partes en la cadena del inicio de la cadena logística, que los guardias están al tanto y saben de muchas de las cosas que están pasando, que la violencia se incrementa en el tránsito de los vehículos y que después la cantidad de variables que tienen que hacerse para poder recuperar la carga de los camiones van desde temas de localizar el camión con la velocidad hasta temas de burocracia para que nos entreguen la carga y qué hago para rescatar el camión, qué hago para que me pague el seguro, qué hago para todo ese proceso complejo que viene posterior a la carga. Entonces, en todos estos procesos que nosotros vemos como experiencia y en casos prácticos, lo que sí observamos es cuando tomamos acciones antes de toda esta etapa, cuando evaluamos nuestros procedimientos anteriores a la salida, cuando evaluamos a las personas, que es parte de lo que nosotros hacemos, para saber si son las personas adecuadas para que manejen la información y la certificamos, ahí podríamos estar resolviendo una cantidad tremenda de casos. Como caso práctico, podríamos decir que las compañías que evalúan sus operadores de transporte, que evalúan su gente de almacén, que evalúan a sus compañías de seguridad proveedoras de servicios, bajan sus índices de robo. Porque entonces le es más difícil al crimen saber en qué camión va lo que necesita. Parece tan simple, pero es cerrarle, ponerle una venda en los ojos a la visibilidad total o gran visibilidad que tiene hoy el crimen organizado sobre nuestros almacenes. Ya, muy interesante, Luis. Yo lo resumiría de acuerdo a lo que nos acabas de platicar, ¿no? Que quizás el punto de origen y el principal punto de análisis es precisamente la fuga de información, que además es bien intangible y bien difícil de controlar, ¿no? Esa no la podemos enjaular, no la podemos poner dentro de un lugar fácilmente ni controlar, se puede ir hasta de manera verbal, en una imagen, en una fotografía, en un chat, en un correo electrónico, de muchas maneras, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante a considerar, la fuga de información, y sobre todo, estoy entendiendo también por tu respuesta que una de las estrategias efectivas, pues tiene que considerar una acción oportuna. Hablando precisamente de esas acciones oportunas, ¿cuáles dirías tú que son algunas de las tecnologías emergentes y algunas herramientas, digamos, de seguridad que están disponibles en el mercado para ir previendo al menos esta parte del control de la información sensitiva? Bueno, la fuga de información se da por las personas. Entonces, lo primero que yo diría, y en el caso de nosotros, yo me veo en la oportunidad y en la responsabilidad de recomendar a Ethics, de recomendar el distintivo Ethics Data Analytics. Lo que hace el distintivo Ethics Data Analytics es evaluar en forma inicial y en forma periódica si las personas presentan una condición de riesgo a las posiciones que deben ocupar, ya sea almacenista, montecarguista, despachador, la gente de recibo, etc. Podemos saber si la gente está involucrada, si tiene temas de robo, si tiene nexos con el crimen organizado, si hay temas de sabotaje, en fin, una serie de cosas. Hoy por hoy, ese es lo más avanzado que existe de tecnología en América. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, todo lo que leemos en estas publicaciones, lo que nos encontramos eventualmente acerca de temas de inteligencia artificial, etcétera, ya está aquí, o sea, ya se está aplicando. En el caso de Ethics, usamos en forma importante la inteligencia artificial para saber si hay personas involucradas. Pero tenemos que movernos hacia esa parte de prevención y fortalecer esa parte de la cadena logística con inteligencia artificial, con sistemas mucho más y metodologías mucho más efectivas para que una vez que el camión está en tránsito sea seguro. O sea, estamos hablando de monitoreo y reacción,
Y eso es parte de lo que enfocarnos en los puntos críticos. Tenemos que escuchar mucho más a los expertos. Esta parte es muy importante. Platico con mucha gente en la industria y todos hablan de lo mismo, hablan de las mismas soluciones. Hay que escuchar más. Les puedo asegurar que los criminales conocen las mismas cosas que estamos haciendo y se dedican a trabajar y a ver cómo tratar de compensar o de bloquear todas nuestras iniciativas. Entonces, usemos tecnologías, hay cosas muy valiosas, a ver, todo lo que se está usando, cámaras y micrófonos dentro de la cabina, bloqueo de quinta rueda, todo esto sirve, pero debemos hacer todo este énfasis en esta parte de inteligencia artificial, en esta parte de monitoreo de reacción, en esta parte de evaluar al personal, que yo creo que es la más importante, es la única herramienta de prevención. O sea, punto. Si no evaluamos al personal, no hay ningún otro modelo de prevención que pueda servirnos. Entonces, debemos escuchar, debemos empezar a usar todas estas tecnologías de inteligencia artificial, de monitoreo, de reacción rápida, pero sobre todo de prevención. Muy, muy clara tu explicación, Luis, y me llama mucho la atención pues, lo que acabas de decir, ¿no? El futuro está aquí, el futuro es hoy. Lo dijiste de manera indirecta al principio cuando decías, todo mundo se preocupa, todo mundo nos preocupamos por resolver el robo que ocurrió hoy o que sucedió ayer, pero no estamos pensando y trabajando en cómo vamos a prevenir, no a resolver, sino a prevenir que volvamos a tener más robos el día de mañana, o la próxima semana, o durante los próximos meses, ¿no? Entonces, es un hecho que el futuro ya está aquí. También, qué gusto escuchar que la inteligencia artificial, que pues alguien diría por ahí es la herramienta del futuro, pero no es la herramienta del hoy, es la herramienta del presente y que ha levantado por ahí algunas dudas sobre su utilización y sobre hasta dónde la inteligencia artificial va a poder dominar la vida humana, ¿no? Creo que has sido muy claro en decir, utilicemos la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, precisamente para estas estrategias de prevención que tenemos, ¿no? Si hablamos de inteligencia artificial y si hablamos de los temas de tecnología que has hablado, me gustaría escuchar algunos consejos prácticos que tú tuvieras para poderse implementar, ¿no? Soluciones a base de tecnología en el transporte de mercancía. Quizá 2, 3 consejos prácticos para prácticamente cualquier integrante de la cadena de valor, de la cadena de suministro. Bueno, ok. El primer consejo es dejemos de vislumbrar el crimen organizado como un ente sin forma, como un ente, es que no quisiera ustedes hablar, pero como un ente sin forma, como algo intangible. El crimen organizado está formado por organizaciones criminales que están buscando tecnologías en los mercados, que tienen acceso a monitoreo de vehículos, que tienen acceso a los mismos tipos de GPS, que los compran, que saben cómo bloquearlos, cómo inhabilitarlos, que están usando drones, que tienen sistemas sofisticados de vigilancia y que están usando monitoreo satelital también para estar vigilando cosas. O sea, debemos entender, el primer consejo sería, lo que nosotros hacemos, ellos lo están haciendo y en muchos casos mejor, porque nosotros nos dedicamos a producir refrigeradores o bebidas o jabones, etcétera, y ese es el core de nuestro negocio. El core del negocio de ellos es robarse los camiones. Y van a invertir sus recursos en robarse en forma más eficiente los camiones. Ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo sería, inviertan en una buena compañía de monitoreo y de rastreo de vehículos. Porque, sobre todo, que tengan protocolos de reacción eficaces que sean capaces de reaccionar rápidamente a cualquier evento. Si no reaccionamos en los primeros 30, 45 segundos, el vehículo lo perdimos ya. ¿Sí? Vía porque instalaban un jammer o cualquier otra cosa. Perdón, un segundo.
La tercera sería invierno. Perdón, así fue. La tercera sería inviertan en prevención. Mi recomendación hoy sería acérquense a Ethics. Hoy por hoy creo que somos la mejor alternativa para poder evaluar si las personas que están operando toda esta cadena logística son las que deben estar. Sé que existen más compañías, sé que existen otras organizaciones que pueden decir que hacen lo mismo o que hacen cosas similares. No tengo ningún elemento para decir que lo hacen mal, pero sencillamente creo que hoy por hoy, el liderazgo en ese tipo de evaluaciones, sí somos nosotros. Si nos ponemos a pensar que nos ponemos a pensar que los criminales son organizaciones dedicadas a robar y que ahí invierten. Si nos ponemos a pensar que invertir en una buena compañía de monitoreo y de rastreo y de reacción es una buena inversión porque nos va a generar una serie de valores agregados mucho más valiosos que la carga y mucho más caros de la carga. Y si nos ponemos a pensar que Ethics es una alternativa para el tema de prevención, creo que habremos dado pasos muy, muy importantes y muy valiosos. Sobre todo porque hay una parte muy importante. La lucha de las compañías de seguridad se da hacia adentro y hacia afuera de la organización. El especialista en seguridad no se debe preocupar nada más por el tema de los criminales. Se debe preocupar por batallar, negociar y convencer a las compañías de transporte y a las compañías de seguridad que están en el mismo bando, cuando muchas veces tienen intereses no alineados. El interés de los tres debería ser que no se robaran los camiones. Y los intereses de repente escucha uno cosas y parecía que los de transporte piensan o buscan una cosa, los de seguridad piensan y buscan otra cosa, y los especialistas de seguridad están buscando que no se roben los camiones, que para eso los fueron contratados. Entonces se da una lucha hacia afuera que va más allá de las compañías de seguridad. El especialista de seguridad tiene que estar dispuesto a dar esa batalla y volver a las compañías de seguridad y de transporte sus aliados. Si no son sus aliados y no están sumando, están durmiendo con el enemigo. La otra, tienen que estar dispuestos a dar una gran batalla hacia adentro de la organización, tal vez es la más compleja, por recursos, por convencer que también su área logística puede tener problemas, y por decirles que cuando un camión se lo roban, esto tiene diferentes tipos de impacto, tiene un daño en las empresas y en las marcas, tiene un daño social, hay un enfoque de delincuencia, o sea, hay varias cosas que exponen los valores de la marca. Y muchas veces es la batalla más compleja convencerlos de que los tienen que apoyar, convencer a recursos humanos de que es importante estar evaluando a las personas, convencer a las áreas de finanzas diciéndoles que no nada más es gastar dinero y no haya retorno. También estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de todo lo que hablamos de valor de marcas, una serie de cosas. Convencer a la gente de operaciones para decirles que no son un estorbo las áreas de seguridad, sino van a darles un mejor flujo de operaciones. Las compañías de seguridad, los especialistas de seguridad tienen batallas muy importantes y del mismo tamaño que las de crimen organizado, con los que hoy considera sus aliados, y a veces yo no estoy tan seguro de que lo sean. Gracias, Luis. Híjole, toda esta descripción que tú haces me lleva a, digamos, resumir de alguna forma el principal reto que tiene el profesional de seguridad. No importa que sea el coordinador, el especialista, el gerente, el director, simplemente la persona encargada de alguna operación logística, ¿no? Por un lado, tenemos un panorama poco alentador, poca participación de las fuerzas del orden, crecimiento del crimen organizado, disminución de los recursos humanos. Por otro lado, y afortunadamente tenemos crecimiento en la inversión, se ha hablado mucho de el nearshoring y el efecto que va a tener en los negocios en México. Entonces, como que está incrementándose la demanda de servicios de seguridad, no solo externos, sino internamente. Y por otro lado, se está complicando cómo ofertarle a las empresas
desde el nivel del responsable de seguridad o como una empresa prestadora de servicios de seguridad, ofertarle esos servicios, ¿no? Coincido mucho también contigo en que el profesional de seguridad se enfrenta a diferentes intereses. Tienes toda la razón, las líneas transportistas pues buscan cuidar su camión, es su modus vivendi, buscan proteger a su operador, pues es quien les articula sus negocios. Y por otro lado, pues las empresas de seguridad quizá buscan proteger que no haya robos para conservar los contratos, que también son su fuente de ingreso. Y por otro lado, pues a veces las empresas sean distribuidoras, manufactureras, comercializadoras, pues lo que buscan es cuidar el gasto también, ¿no? Y cuidar el gasto logístico no es sencillo. Entonces, siempre hay un poquito de, oye, ¿y no hay algo que hacer que no nos cueste tanto? Entonces, todo esto yo lo resumiría como el reto del profesional de seguridad para el 2024 y es el liderazgo. Cómo lograr liderar las diferentes iniciativas para poder amalgamar, como bien dices, a todos los integrantes de la cadena de suministro hacia adentro de su organización y, por supuesto, con sus socios de negocio. Entonces, muy importante esa reflexión, Luis. Diría yo que es enfocarse en los puntos críticos y es escuchar, pues básicamente los intereses y la situación de cada uno. Luis, me gustaría, si tienes alguna propuesta adicional. Ya nos hablaste de tecnología, ya nos hablaste de las ventajas que un sistema como el que Ethics Data Analytics tiene, puede aportar desde su inicio, pero me gustaría saber si tienes alguna otra o algunas otras recomendaciones clave que ayuden a mejorar la seguridad logística. Y cuando digo mejorar la seguridad logística, no hablo únicamente de evitar robos, hablo en general de mejorar la cadena de suministro en cuanto a niveles de servicio, en cuanto a entregas a tiempo, en cuanto a manejo de inventarios. ¿Qué recomendaría Luis Latapí adicionalmente para mejorar la seguridad en la cadena logística? Hay una cosa de la que los ejecutivos hablan mucho, que se llama buenas prácticas. Esto lo hablan y lo hemos escuchado muchísimo, y hay programas de buenas prácticas y reingeniería, todo destinado a las buenas prácticas. Y a veces se vuelve mucho más sencillo que esto. Cuando tenemos a las personas adecuadas, y esas personas adecuadas saben que el tema de ética es un tema valioso para la organización, cuando sabemos que el cumplimiento correcto de las cosas es algo valioso, el círculo virtuoso que se va generando es muy importante y muy importante. A veces las buenas prácticas las delimitamos al tema de hacer las cosas bien, ¿no? De ser una persona capacitada en mi oficio y hacerlo bien. Pero cuando hablamos de buenas prácticas en el tema ético, se vuelve muy interesante, porque una persona que tiene buenas prácticas en el tema ético alinea tres cosas importantes. Alinea la parte patrimonial, la parte de seguridad y el tema del flujo ordenado de los procesos. Una persona que sabe comportarse en la organización y que tiene un cumplimiento bueno, razonable, o de ahí para arriba, desde el punto de vista ético, va a generar toda una serie de situaciones virtuosas que van a alinear a la empresa en temas de logística, en temas de manejo documental, en temas de líneas adecuadas, porque vamos modificando las conductas. La buena práctica ética, yo diría que resume todo lo necesario para poder tener seguridad logística. Es importantísimo. Y a veces no pasa de ser un discurso divertido o interesante. Claro, no, sin duda, Luis, y yo creo que es una de las razones por las cuales muchas empresas desde hace tiempo han estado incluyendo en sus filosofías de operación, en sus valores, en su misión, visión, la parte de cumplimiento, ¿no? Ya muchas empresas han ido agregando un área, un departamento, un responsable de compliance, y por lo mismo que sirva como base, como fundamento,
para regir todas las operaciones. Muy bien, pues muy interesante, Luis. La verdad es que es una perspectiva, diría yo, un tanto diferente a lo que normalmente escuchamos todos los días y vemos todos los días. Creo que las recomendaciones, y con esto me gustaría, digamos, ir cerrando nuestra conversación. Yo creo que durante mucho tiempo hemos venido escuchando las mismas medidas en diferente proporción o con diferentes nombres, pero el colocar, digamos, candados, el colocar tecnología, el hacer ciertas cosas, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que se ponían alambre. Ahora con más tecnología, pero tienes razón en tu reflexión. Todo lo estamos enfocando hacia lo mecánico, lo electrónico, lo físico, lo que podemos tocar, ver, instalar y demás. Pero olvidamos dos cosas importantes. Una de ellas es lo intangible que es la información y cómo se puede filtrar intencional o no intencionalmente y llegar a quien no deba de llegar. Entonces, yo me quedaría con ese punto. El manejo de la información es realmente crítico. Y segundo, pues el manejo de la gente, ¿no? Y el manejo de la gente, pues normalmente es un perfil de acuerdo a las actividades físicas, ¿no? Que conozca de números, de inventario, que tenga quizás experiencia en el manejo de materiales, pero hay que considerar a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel compañía, la parte ética, esa parte que nos permite prevenir y de alguna manera orientar a seleccionar a la gente que necesitamos, quizás hasta para ciertas operaciones muy específicas, ¿no? Entonces, yo me quedo con esos aprendizajes, además de todo lo que nos has externado. Te agradezco muchísimo tus comentarios, tu participación. Sin duda, independientemente que la tecnología y la tecnología de análisis de datos sigue creciendo, es un hecho que en el mercado mexicano, en el mercado centroamericano, incluso no sé si sudamericano, pero el modelo de Ethics Data Analytics y la certificación o esta herramienta llamada distintivo Ethics ha venido creciendo y además creciendo exitosamente, porque me parece que va justamente hacia una de estas dos cosas que estamos hablando y que es la gente. Entonces, muchas gracias, Luis, por estar este día con nosotros en esta entrevista. Agradecer también, por supuesto, a Vanessa, a Héctor y a todo el equipo de Círculo Logístico y sin duda a todo el público, todos los oyentes o las personas que estarán viendo esta entrevista por su atención y por el interés que le muestran al tema. Vanessa, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Y la realidad es que sí, efectivamente, la gente es una parte muy importante en cada uno de los niveles. Y también por eso me gustaría compartir el tema que para nosotros es importante, que es la profesionalización. Y el próximo 18 de enero 2024 comenzamos nuestra segunda generación del diplomado de seguridad logística y en el transporte, donde los invitamos a participar. La realidad es que, pues, todo esto y mucho más es lo que se trata en este diplomado. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Eduardo. Estoy segura que no será la última vez que nos veamos por aquí. Y también invitar a todos nuestros escuchas, los que nos están viendo, porque algunos escuchan, otros ven, que también si tienen algo que compartir con nosotros, si quieren escribir en nuestro newsletter o si tienen algún tema que crean que puede ser funcional para poder compartir en Círculo Logístico TV, estamos completamente abiertos. Al término de este video vamos a poner nuestros datos donde nos pueden contactar y será un gusto pues seguir aportando para este gran sector. Círculo Logístico está para ustedes. Muchísimas gracias, Luis, Eduardo. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.
Bye, bye. Vanessa, Eduardo, muchas gracias. Héctor, Hasta muchas gracias. pronto. Muy amable.